Bueno, buenos días, eh, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase de Seminario de Nutrición. Nos toca ver el tema de hoy, metabolismo de micronutrientes, pero vamos a hacer un pequeño repaso, pequeño, y más que todo complementar lo que faltó en la última clase de macronutriente, que es un poco más extenso, más que todo algunos procesos que debemos recordar para pasar a lo que es el metabolismo de micronutrientes. ¿Ok? Entonces, la clase pasada mencionamos que los principales nutrientes que obtenemos a partir de la dieta y que nos van a ayudar a la obtención de energía son los macronutrientes, proteína, carbohidrato y lípido, ¿verdad? Mencionamos que entraban a un proceso, ¿no?, llamado metabolismo, que se da dentro de la célula, ¿verdad? Y dentro de la célula se da lo que es el metabolismo, específicamente en la mitocondria, ¿verdad? Los las tres mínimas unidades de cada macronutriente, que es el aminoácido, monosacárido y ácido graso, se convierten en una molécula que se llama acetilcoenzima A dentro de la célula, entra a la mitocondria, donde va a entrar a un ciclo llamado el ciclo de Krebs, para finalmente generar la energía en forma de ATP para, para que podamos realizar todas nuestras actividades, ¿verdad? Incluyendo, obviamente, también el aprendizaje que estamos realizando en este momento. Y el deporte, en el caso del deportista, ¿no? Vemos que el aminoácido, aparte de darnos o producir, mejor dicho, convertirse en acetilcoenzima A, también va a producir una sustancia que se llama el amoníaco, que va a ser transformada en el hígado en urea para ser excretada a través de la orina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en resumen vimos la semana pasada. Ahora, miren, este es el metabolismo, digámoslo así, o un resumen un poquito de lo que pasa con los carbohidratos, ¿verdad? Mencionamos que se clasificaban en dos tipos, simples, complejos, de acuerdo a su absorción, ¿verdad? Los simples se absorben más rápido, y tenemos aquí los monosacáridos, ¿no? Generalmente encontramos dentro de los simples a la glucosa, a la fructosa, y la glucosa se caracteriza porque generalmente es la que eleva la insulina, que es la hormona que estimula el apetito. La fructosa la encontramos también, aparte de ser el monosacárido de la fruta, encontramos en otros alimentos como las jaleas, la mermelada, la miel, el azúcar, ¿no? Por eso que estos monosacáridos deben ser consumidos en el caso de azúcares simples en menor cantidad, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar los carbohidratos complejos, ¿verdad? Los polisacáridos, por ejemplo, la celulosa, encontramos en la pared de los vegetales, el almidón en los tubérculos, como la papa, por ejemplo, y son los carbohidratos o los macronutrientes que van a ser utilizados para generar energía, ¿no? Y lo encontramos generalmente en los cereales, las legumbres, ¿no? Los derivados de los cereales, ¿no? Etcétera, ¿no? Obviamente estos polisacáridos en el organismo, cuando sean digeridos, se van a transformar finalmente en moléculas de glucosa, que es la mínima unidad del carbohidrato. Ok. Vimos también, ahora miren, hay algunos procesos dentro del metabolismo de carbohidratos, ¿ok? Hay algunos procesos dentro del metabolismo de carbohidratos, ¿no? Ahorita vamos, permítame un segundo, voy a silenciar aquí, ya está, perfecto. ¿Recuerdan que una vez vimos esos procesos? Hoy día lo vamos a ver de manera rápida, de manera concisa. Les he puesto aquí los conceptos para que tengamos más en claro. Y miren,
Dentro del metabolismo de carbohidratos, recordemos que la glucosa, ¿no? La glucosa es la mínima unidad de carbohidrato, ¿verdad? Cuando la glucosa se transforma en glucógeno, que es lo que se va a almacenar en el hígado o en el músculo, ¿verdad? Es porque hemos consumido alimento, ¿verdad? Hemos consumido el alimento y esa glucosa que se ha degradado, ese carbohidrato que se ha degradado, se ha convertido en glucosa, va a ser almacenado en el cuerpo como glucógeno, en el hígado o en el músculo. A ese proceso de glucosa a glucógeno se llama glucogénesis, ¿no? Aquí está, formación o síntesis de glucógeno. Ahora, la glucogénesis, a ver si nos recordamos. Vamos a hacer un sondeo, a ver. La glucogénesis, ¿qué proceso vendría a ser? ¿Anabolismo o catabolismo? ¿No? ¿Qué vendría a ser la glucogénesis? A ver, si hacemos un pequeño sondeo aquí, ¿qué es glucogénesis? ¿Anabolismo o catabolismo? Considerando lo que hemos mencionado la semana pasada, ¿verdad? A ver cómo vamos. Muy bien, ¿no? Entonces sí, la glucogénesis todo marcado en la opción número 1, ¿no? Que es un anabolismo. ¿Por qué? Porque se va a dar la formación, la síntesis. La palabra clave para anabolismo siempre va a ser formación, síntesis, ¿no? Génesis también. Pero génesis, cada vez que aparezca génesis, ese es de cajón anabolismo, ¿ok? Pero miren, cuando el glucógeno se transforma en glucosa, que es lo contrario, se degrada, es un proceso que se llama glucogenólisis, ¿no? Y es la degradación del glucógeno. ¿Qué vendría a ser la glucogenólisis? Anabolismo o catabolismo. Ya lo contrario de la glucogénesis, ¿verdad? Vendría a ser catabolismo porque hay una degradación de la glucosa. Y generalmente, ¿cuándo se da este proceso de glucogénesis? En el periodo postprandial, cuando hemos acabado, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita que hemos culminado de tomar el desayuno, estamos en un periodo postprandial, porque es posterior a la ingesta de alimento, eso es postprandial. En este momento, nuestro cuerpo está haciendo glucogénesis, porque va a transformar ese carbohidrato que se va a digerir en estas próximas 2 horas, va a empezar a hacer glucogénesis. Pero, ¿qué pasaría si yo de repente no tomo almuerzo? Imaginémonos que hemos tomado desayuno, nuestro cuerpo va a empezar a hacer aquí hasta el mediodía, a la que acabemos la clase, ya habrá hecho la glucogénesis, habrá almacenado esa glucosa en forma de glucógeno en el músculo, en el hígado. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo no almorzamos y no comemos alimento hasta las 10 de la noche? Ya serían más de 8 horas, ¿verdad? Que ya sería considerado un ayuno. ¿Qué pasaría? ¿Qué estaría pasando con el cuerpo? El cuerpo, como no estamos consumiendo alimento, va a empezar a hacer glucogenólisis. O sea, ese glucógeno, esa glucosa que se ha almacenado hasta el mediodía, si no almorzamos, el cuerpo va a empezar a quemarla para precisamente generar glucosa. Y ese proceso de quemar sería glucogenólisis, que generalmente ¿en qué momento se puede dar? En una etapa de ayuno, por ejemplo, ayuno prolongado, un ayuno, cuando hacemos también bastante actividad física, ejercicio, toda la reserva de glucógeno se va quemando para obtener energía, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto en deportiva, ¿verdad? En deportiva el glucógeno muscular se utiliza para generar energía, para realizar el deporte. Hace un proceso de glucogenólisis. Ahora, hay otro proceso, ¿verdad? El proceso que es cuando la glucosa se va a degradar y se va a convertir en piruvato.
y en acetilcoenzima A, que es la molécula que más conocemos, ¿verdad? A ese proceso se llama glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es la degradación de la glucosa, sencillamente. ¿Y la glucólisis qué vendría a ser? ¿Anabolismo o catabolismo? ¿Qué es la glucólisis? Vamos a ver. ¿Qué es glucólisis? ¿Qué es la glucólisis? ¿Anabolismo o catabolismo? Ah, muy bien, sin dudar. Pero por ahí dudaron, se emocionaron y pusieron anabolismo. Muy bien, ¿no? La respuesta es catabolismo, porque es degradación. Solamente tenemos que ver, mire, cuando aparezca la palabra lisis, ya nos indica ya que es degradación, ¿no? Recuerdan que bien dijimos que el catabolismo es cuando va de una molécula compleja, que sería la glucosa, a una más simple, que el acetilcoenzima A o el piruvato, que son moléculas más pequeñas. Igual acá, el glucógeno es una molécula más grande o más compleja porque es un polisacárido y la glucosa es un monosacárido, ¿verdad? Es más simple. Entonces, cuando va de complejo a simple es catabolismo. Cuando va de simple a complejo es anabolismo. ¿Ok? Esa parte es sencilla. Ahora, una pregunta, a ver, una pregunta. ¿En qué momento se da la glucólisis en el cuerpo? ¿En qué momento se daría la glucólisis en el cuerpo? Vamos a hacer esa pregunta como sondeo, ¿ya? Y les voy a poner algunas cosas. ¿En qué momento se da la glu? Porque hemos mencionado que la glucogénesis se puede dar en el periodo después de ingerir alimento, postprandial. La glucogenólisis se da en el momento en ayuno o en ejercicio intenso. Pero en el caso de la glucólisis, ¿en qué momento se estaría dando? ¿En qué momento yo estaría transformando glucosa para formar acetilcoenzima? Ujú. Vamos a poner algunos ejemplos. Ajá. A ver, ¿en qué momento se da la glucólisis? O sea, ¿en qué momento la glucosa se va a degradar a moléculas de acetilcoenzima A o de piruvato, ¿no? ¿No puede seleccionar? Mm, qué raro. Debe ser ahí, se ha bloqueado un poco. No te preocupes eso. De repente se ha bloqueado un poco por un momento. Recién ahora, anteriormente sí pudiste, ¿verdad? En el anterior. Si has podido en el anterior, quiere decir que se ha bloqueado un ratito. Entonces seguramente va. ¿Los demás tampoco pueden? Ah, tampoco pueden. Ay, qué raro. A ver, permítame un segundo, de repente. Bueno, creo que había un error ahí con el sondeo. A ver. Ya. Bueno, miren, sí hubo un error ahí, no se preocupe. De ahí lo vamos a ver nuevamente. ¿Ya? Pero una vez les voy a decir, pues no se nos va el tiempo. Miren, la glucólisis, digamos que la glucogenólisis y la glucólisis son complementarios. ¿Por qué? Porque cuando uno generalmente quema glucógeno para formar glucosa,
esa glucosa generalmente también se va a utilizar, se va a transformar en, o sea, es un proceso que se da instantáneamente, o sea, se da de manera progresiva, ¿no? O sea, se da la glucogenólisis y de ahí se da la glucólisis. ¿Por qué? Porque se está quemando con el fin de obtener energía. Entonces, podríamos mencionar también que la glucólisis se da en la etapa de, después de ingerir alimento, en la etapa de ayuno, mejor dicho, ¿no? De ayuno. ¿Por qué? Porque estamos quemando la glucosa para poder generar energía. ¿En qué momento también podemos quemar glucosa, quemar energía, quemar la glucosa cuando estamos haciendo también deporte, de repente ingerimos, imagina, ¿no? En el deporte, ¿no? Ingerimos una bebida deportiva con carbohidratos, con glucosa. En ese momento el cuerpo va a utilizar esa glucosa para hacer acetilcoenzima, para generar energía, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Ahora, hay otro proceso que tenemos que se llama gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de componentes que no son glucídicos o que no son provenientes de los carbohidratos. Por ejemplo, los ácidos grasos, los aminoácidos. Entonces, el cuerpo también tiene la capacidad de, a partir de cualquier otra molécula que no sea necesariamente proveniente de los carbohidratos, generar glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa generalmente es el nutriente eh, por excelencia de nuestro organismo. El cerebro se alimenta principalmente de glucosa, muchos de los órganos, gran cantidad, la gran mayoría de órganos tienen como principal nutriente la glucosa, salvo el corazón y algunos otros, ¿no? Entonces, por eso es que el cuerpo, cuando hay déficit de glucosa en el organismo, va a intentar adquirirla o producirla a través de otras moléculas que pueden ser piruvato, puede ser grasa, puede ser proteína, y lo va a transformar en glucosa por un proceso llamado gluconeogénesis. Y esta gluconeogénesis sería un anabolismo, ¿verdad? Porque es de lo más simple a una molécula más compleja. Entonces, ¿en qué caso se daría la gluconeogénesis? ¿En qué caso se daría la gluconeogénesis? A ver, vamos a poner algunas opciones, ¿no? ¿En qué caso se daría la gluconeogénesis? Ya está. A ver, chicos, ¿en qué caso podríamos hacer una gluconeogénesis? A ver, en una etapa de ayuno, cuando consumo dieta baja en carbohidratos, cuando consumo poca energía, en ejercicio intenso ya se agotó el carbohidrato, o en todas. A ver, Marjorie, ya, muy bien. No sé, ya está, perfecto. Creo que algunos se han quedado mucho con la parte deportiva, ¿no?
está bien porque podemos un poquito entender mejor con esta parte de metabolismo, la parte deportiva. No olvidemos que estamos hablando en general, ¿no? Pero miren, ahora vamos a poner aquí, voy a mostrar las respuestas para que vean, ¿ya? La gran mayoría me ha puesto, no, dos han puesto todas y uno me ha puesto en la etapa de ayuno. Y sí, está bien, ¿por qué? Porque en la etapa de ayuno, como no hay ingesta de alimento, probablemente ya se comienzan a agotar las reservas de carbohidratos, el cuerpo va a usar la grasa o la proteína para formar glucosa, así que es verdadero. Cuando consume dieta baja en carbohidratos, también, ¿por qué? Porque cuando no hay carbohidrato en la dieta, o sea, no hay glucosa o hay poca glucosa, finalmente el cuerpo también va a utilizar la grasa o en otros casos la proteína para generar la glucosa y se da gluconeogénesis. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en una persona, en un desnutrido, ¿no? En una persona que en un desnutrido hace, genera a través de la proteína, comienza a hacer gluconeogénesis y es ahí donde se desnutre, ¿no? La nutrición calórico-proteica, ¿verdad? Cuando consumo poca energía, igual, ¿no? Igual que la anterior, ya sea poca energía y poco carbohidrato, porque la principal nutriente que me da energía es el carbohidrato. Punto 4. En ejercicio intenso y ya se agotó el carbohidrato. Si se agotó el carbohidrato, quiere decir que el cuerpo va a empezar a generar energía a partir, una de dos, también se agotó la grasa, ¿no? Y generalmente va a utilizar la proteína. Eso mencionamos en la clase anterior, ¿no? En el último instante. Esa proteína, ¿cómo va a ser utilizada para dar energía? Se va a transformar en glucosa por un proceso de gluconeogénesis. Entonces la respuesta es 5, todas. Todas son verdaderas. ¿Ok? Entonces vemos aquí este proceso esto es el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Tenemos estos 5 procesos que son, estos 4 procesos que son los más importantes: la glucogénesis, glucogenólisis, glucólisis y gluconeogénesis, ¿no? Y las moléculas principales, que es el glucógeno y la glucosa, ¿ok? Ya, entonces con eso hemos culminado esta parte, era un pequeño resumen de lo que era metabolismo de carbohidratos. Ahora, cuando hablamos de metabolismo de lípidos, bueno, sabemos que los lípidos también lo adquirimos a través de la dieta, de los alimentos. A diferencia del carbohidrato, el lípido sí se empieza a digerir en el estómago, ¿no? Y la mayor parte se va a digerir en el intestino delgado, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en el intestino delgado, a través de la bilis, ¿no? De las sales biliares que provienen del hígado y de las enzimas que provienen del páncreas, van a comenzar a degradar las moléculas de ácidos grasos, ¿no? Y las moléculas de grasa, ¿no? Que vienen todavía, triglicéridos, y se van a convertir en ácido graso, perdón, para ser absorbido y ser transportado hacia la célula para obtener energía, ¿verdad? Y ya en la célula, miren, aquí está, ¿no? Triglicérido sería todavía en el intestino delgado, ¿verdad? Y el triglicérido va a ser degradado a ácido graso, se empaqueta nuevamente, va a la célula, ¿no? El ácido graso llega a la célula y en la célula se convierte en acetilcoenzima para generar energía en el ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, los procesos son bien parecidos, ¿verdad? ¿Qué es un ácido graso? Hemos mencionado que es la mínima unidad que proviene de la creación de los lípidos. ¿Qué es el triglicérido? Es el principal lípido de la dieta, ¿verdad? Entonces, cuando transforma o se degrada el triglicérido a ácido graso que viene de la dieta, ese proceso se llama lipólisis, ¿ya? Y cuando el ácido graso se transforma, ¿no? Se empaqueta, se esterifica, se llama así como que se empaquetara, y para formar 3 moléculas de ácido graso, recuerdan, ¿no? Y una molécula de glicerol, se transforman, se empaquetan y forman la molécula
de triglicérido. Ahora, una pregunta. ¿En qué momento se daría lo que es la esterificación? Ya, digamos, ese proceso. Vamos a hacer un pequeño sondeo. ¿Ok? ¿En qué momento se daría la esterificación? O sea, la conversión del ácido graso a triglicérido. Ujú. ¿En qué momento se daría la conversión de ácido graso a triglicérido? Y vamos a hacer algunas. A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? O sea, la conversión de ácido graso a triglicérido. Muy bien. Entonces, vamos respondiendo ahí, ¿en qué momento se daría la esterificación? O sea, ahora, la esterificación, o sea, el paso de ácido graso a triglicérido sería un anabolismo, ¿verdad? Porque está viendo forma de lo más simple a lo más complejo. Ujú. En ayuno, dicen Marjorie y Edison. No, perdón. Karen, dicen ayuno. A ver, vamos a tomar sus respuestas, ¿no? Miren, recordemos que para que se forme triglicérido, ¿dónde se va a almacenar el triglicérido? En el tejido adiposo, ¿verdad? Y también en el músculo, ¿verdad? En el deportista, ¿verdad? Pero generalmente entendemos que en persona común y corriente se almacena en el tejido adiposo. ¿Y en qué momento se va a dar eso? Generalmente cuando con una dieta alta en calorías, es la respuesta correcta. Porque el cuerpo va a almacenar ese excedente, inclusive de carbohidratos, lo va a transformar en grasa, en triglicérido y lo va a almacenar en el tejido adiposo. O la grasa que hemos consumido se va a almacenar en el tejido adiposo como una reserva energética, ¿verdad? Como una reserva energética. En ayuno no, porque en ayuno haría lo contrario, ¿no? En ayuno haría, como vamos a ver ahora, lipólisis, degradación de triglicéridos, para obtener energía, ¿verdad? La lipólisis sería en ayuno, que es un proceso catabólico, de catabolismo, ¿no? Porque va a haber una degradación de triglicéridos a molécula de ácido graso. ¿En qué momento? Momento de deporte intenso, en momento de ayuno, ¿no? Y el proceso de transformación de ácido graso a convertirlo a molécula de acetilcoenzima A se llama un proceso llamado beta-oxidación, ¿ya? La beta-oxidación empaqueta la molécula de ácido graso, ¿no? Lo rompe y empieza a formar molécula de acetilcoenzima, ¿ok? Y cuando esta molécula se va a convertir en ácido graso, se llama lipogénesis, que es la síntesis de ácido graso a partir de molécula de acetilcoenzima. ¿Cuándo sucede este proceso de lipogénesis? Cuando empezamos a transformar esta molécula simple a molécula de ácido graso.
Porque es lo contrario, ¿verdad? Nosotros degradamos ácido graso para formar energía. Pero ¿en qué momento estaríamos de repente utilizando para formar ácido graso? De repente, esto se puede darse cuando de repente utilizamos la grasa para estructura del cuerpo, ¿no? O sea, para las membranas del cuerpo, ¿no? No, recordemos que las membranas celulares están formadas por grasa, por lípidos, por fosfolípidos, por glucolípidos, por colesterol, ¿no? Y esas grasas están formadas por triglicéridos. Entonces, en ese momento el cuerpo estar generando lipogénesis para precisamente formar estructura del cuerpo, ¿no? O también, ¿no? Puede pasar, ¿no? En el caso de cuando necesitemos lo contrario a adquirir energía, ¿qué vendría a ser? Si queremos formar ácido graso. ¿Mm? Uno es para la estructura, ¿no? Del cuerpo, ¿verdad? Formamos ácido graso, ¿no? Pero lipogénesis también podemos adquirirlo, ¿no? Cuando necesitamos de repente, necesitamos adquirir ácidos grasos, de repente en el caso de la leche materna, ¿no? ¿Recuerdan? La leche materna eh, contiene gran cantidad de ácido graso, ¿no? Saludables, ¿no? Proveniente de la dieta de la mamá, ¿no? Entonces ahí también podemos adquirir los ácidos grasos, ¿no? Por lipogénesis. Por eso es bueno que la mamá tenga una dieta rica en grasas saludables, ¿no? En grasas saludables. Ok, ese es el resumen del metabolismo de grasas, ¿ok? Y finalmente vamos a ver la parte de metabolismo de proteína, que es más pequeña. Hay una pregunta, creo. A ver. Ah, no, ya. En el metabolismo de proteínas, recordamos que la primera digestión también en el estómago, ¿no? A través recuerdan, del ácido clorhídrico que activa la pepsina, pepsinógeno pepsina, y empieza a la degradación de lo que es las proteínas en el estómago, ¿no? La segunda fase se va a dar en el intestino delgado, en el duodeno, en el yeyuno, por acción de las enzimas pancreáticas y las enzimas intestinales también. Y finalmente se forman aminoácidos. Estos aminoácidos van transportados hacia la sangre también para la producción para generar o para producir todas las proteínas que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Recordemos que las proteínas tienen varias funciones estructurales, enzimáticas, transportadores, ¿no? Hay un montón de funciones que tienen las proteínas, ¿no? Entonces, estos aminoácidos van a ser utilizados para precisamente esas funciones y también para la formación de más proteínas que el cuerpo necesita, ¿no? También para energía en algunos casos, ¿no? Pero no es la principal función. La proteína no se utiliza tanto para producir energía, salvo en algunos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Generalmente el cuerpo eh, ahorra la proteína para otras funciones, ¿no? En el caso de los niños, para el crecimiento. En el caso de los deportistas, para formación de masa muscular. Y obviamente en las personas que no tienen este tipo de actividades, para todo lo que son las funciones y la síntesis de diferentes moléculas que son generadas por las proteínas, como las enzimas, los transportadores, la albúmina, la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina también es considerada una proteína, ¿no? Entonces vemos cómo se llama, y todo eso ayuda, todas esas funciones tienen las proteínas, ¿no? Entonces, en el caso del metabolismo de proteínas, solamente nos interesa que recordemos esas tres palabritas. Uno, que es un aminoácido. El aminoácido es la unidad producto de la degradación de la proteína, ¿verdad? Que viene en la dieta.
Después, hay dos procesos que es que tenemos que tal vez saber de manera general. La transaminación, que es una reacción en el cual se va a degradar el aminoácido, nada más. El aminoácido se comienza a degradar y se forma y se llama transaminación, ¿no? Y para generar acetilcoenzima A y nuevamente entrar al ciclo de Krebs y obtener energía, por ejemplo, ¿no? Pero hay un proceso que se llama desaminación. Ese proceso de desaminación es cuando, producto de la transaminación del aminoácido, va a producirse amoníaco, ¿no? Ese amoníaco se va a transformar en urea. Eso es la desaminación. Cuando se transforma el amoníaco en urea en el hígado para ser excretado por el riñón, a ese proceso se llama desaminación. Y el transaminación sencillamente es la degradación del aminoácido previa, ¿no? Como vemos aquí, a partir de los aminoácidos también se puede generar carbohidratos. Eso vimos en el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Por un proceso llamado gluconeogénesis. Ok, entonces creo que esto es entendible, estos tres términos, ¿no? Transaminación, degradación de aminoácido y desaminación, degradación de amoníaco a urea para estar dado por la orina. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que acordarnos de esta parte de metabolismo. Nada más. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para ir a esta última parte y pasar a micronutrientes? Creo que no, ¿no? Más que todo hemos visto algunos conceptos de lo que es el metabolismo, recordar un poco. Miren, esta última parte es el equilibrio y balance de nutrientes. El equilibrio y balance de nutrientes, ¿no? Equivale a los depósitos de energía corporal, ¿no? ¿Cuánto de energía yo tengo depositada en forma de repente de triglicérido en el tejido adiposo, en forma de glucógeno en el hígado o en el músculo, ¿no? Entonces, este depósito de energía equivale a a la ingesta energética, el gasto energético, ¿no? Entonces, si entendemos esta parte de balance de nutrientes, ¿en qué casos se daría un balance negativo de nutrientes? Un balance negativo de nutrientes. Vamos a poner algunos casos, ¿ok? ¿En qué casos se estaría dando un balance negativo? ¿Mm? Ya está. A ver, respondamos, chicos. ¿Qué casos se daría un balance negativo? De nutrición calórico-proteica, ayuno prolongado, crecimiento, 1 y 2. ¿Qué pasó con Cesaría? Cesaría Ángel. Será la señal, tal vez, ¿no? Esperamos que puedan volver rápido. Muy bien, ¿no? 1 y 2. Perfecto. Los tres han marcado 1 y 2 y está muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque en un balance negativo, obviamente, como mencionamos, va a haber un mayor gasto que ingesta. Eso se da en calórico-proteica, ¿no? Y también en el ayuno prolongado, ¿no? El crecimiento, lo contrario, ¿no? Sería un anabolismo, un balance positivo. Si hay crecimiento, hay un balance positivo, ¿verdad? Muy bien, entonces
El equilibrio cero es el aporte de energía a la dieta está en equilibrio. Cuando hay equilibrio cero quiere decir que lo que estoy consumiendo es lo que gasto. No voy a aumentar ni subir de peso. Cuando hay un balance positivo, cuando la ingesta de nutrientes excede a la utilización, ¿no? Ahí hay más ingesta que gasto. Entonces, ahí sí se puede generar de repente la obesidad, el sobrepeso. Ahora, ¿en qué casos sería necesario un balance positivo? A ver, vamos a poner esa pregunta, ¿no? ¿En qué casos sería adecuado un balance positivo? Un balance positivo. Vamos a ver acá. ¿En qué casos sería adecuado un balance positivo? A ver, respondan, chicos. A, en crecimiento. 2, en embarazo. 3, en un quemado. 4, todas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ujú. ¿Quiénes faltan? ¿Están todos? Ya, muy bien. César dice en un quemado. Está bien. En un quemado, de hecho, que se necesita balance positivo, pero también en crecimiento. Balance positivo. Necesitamos anabolismo. Embarazo, también balance positivo, porque la mujer necesita consumir mayor cantidad de sus requerimientos por el bebé, sobre todo en los 2 últimos trimestres de embarazo. Por eso es que aumentan los requerimientos, ¿verdad? En todas es la respuesta correcta. Yo les animo a que las preguntas ustedes las vayan copiando porque pueden venir en su examen, ¿no? Ah, no, no va a haber examen. Ya me estaba emocionando. No va a haber examen, chicos, se salvaron. Sus exámenes van a ser sus prácticas. No hay exámenes. Las prácticas van a ser su examen. O sea, de alguna u otra manera sí, ¿no? Su práctica va a ser. Pero como no podemos estar presencial, vamos a hacer a través de las prácticas. ¿Ok? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, esto creo que ha quedado claro, ¿verdad? En cuanto al equilibrio y el balance de nutrientes. ¿Tienen alguna pregunta? La respuesta es fue todas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Por el chat o por el audio pueden hablar también? Para entrar a micronutrientes. Ya, hemos culminado la parte de macro, ¿ya? Vamos ahora rápidamente a entrar a la parte de micro, ¿ok? Voy a entrar a la parte de micro, que es más pequeño. Les pido que nos podamos quedar un poquito más porque también hemos empezado tarde por bueno, por las conversaciones que tuvimos, por lo tanto hemos extendido un poco. Máximo 15 minutos más para poder culminar esta parte, ¿ok? A ver, permítanme un segundo, voy a compartir la clase de ustedes con ustedes de micronutrientes. A ver, metabolismo de macro, metabolismo de micro. Ya está. Ya. Ahora vamos a ver lo que es el metabolismo de micronutrientes.
¿Ok? Vamos a ver lo que es una pequeña definición y clasificación, las funciones principales, los micronutrientes relacionados con la inmunonutrición, que ahorita se habla mucho de la inmunonutrición. Es un tema muy importante y que se está estudiando bastante cómo afecta la nutrición en el sistema inmunológico del cuerpo. Ahora con todo esto del COVID, se está hablando bastante de inmunonutrición. ¿Ok? Algunas fuentes alimentarias y vamos a una segunda práctica que se llama reconociendo platillos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Creo que le va a agradar. Lo que vamos a hacer es, le voy a mostrar algunos platillos, algunos ingredientes, y ustedes van a reconocer, su tarea va a ser reconocer qué micronutrientes encontramos en esos platos. O sea, todo lo que encuentren, vitamina A, zinc, calcio, me van a poner en una lista. Y le voy a dar ahorita los ingredientes al final, ¿ok? Esa va a ser su práctica número 2. Que me la van a mandar, ¿no? Y se va a promediar con la práctica número 1 y esa va a ser su nota de examen, ¿ok? Vamos a continuar. Entonces, cuando hablamos de micronutrientes, miren aquí, dice, ¿sabes qué? Muchos de los micronutrientes, por sus efectos antioxidantes, fortalecen el sistema inmunológico y actualmente son de suma importancia en el tratamiento nutricional del COVID-19. Por ejemplo, la vitamina C, ¿no? Por ejemplo, la vitamina E. Por ejemplo, el omega 3, que es considerado también un inmunonutriente, ¿no? O en el caso del pescado, un alimento funcional por el omega 3 que contiene, ¿no? La vitamina C, la vitamina E, el zinc, ¿no? Hay un sinnúmero de micronutrientes que actualmente se están hablando mucho para precisamente tratamiento preventivo o complementario, la parte farmacológica para el tratamiento de COVID-19, ¿no? De COVID-19. ¿Alguno quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Has escuchado algo del COVID relacionado con la nutrición? A ver, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Entonces está muy relacionado, ¿no? Vamos a ver eso. Profesor, por Dime, ejemplo, Laura. bueno, dentro de las explicaciones que están dando en el diario, en las noticias, lo que particularmente de mi parte relaciono mucho el tema de que, por ejemplo, los pacientes o las personas que básicamente están falleciendo, la mayoría tienen enfermedades que comienzan o básicamente son metabólicas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, problemas cardiovasculares, sobrepeso, y eso Ujú, está directamente relacionado con lo que vendría a ser una alimentación saludable. ujú. Entonces, aparte, también una de las cosas que he visto que recalcan mucho en los profesionales es que también, por ejemplo, consuman frutas y verduras, las cuales, sobre todo, por ejemplo, las frutas que contienen antioxidantes, ¿no? Que son básicamente esenciales. Es lo Ujú. que más o menos puedo relacionar, por ejemplo, hoy en día con lo que se está hablando con referente al COVID, ¿no? La mayoría de la población. Y hay un interrogante que hasta ahorita me estoy haciendo, por ejemplo, la cantidad de mortalidad de aquí de Perú es bastante amplia a diferencia de Chile. Entonces, hay una pregunta constante, ¿no? Por ejemplo, quizá puede ser el tema de la educación nutricional que podamos tener con respecto a lo que consumimos. Claro, hay varios factores ahí, ¿no? Una es que como la mayoría de pacientes que se están enfermando con el COVID son pacientes que tenían una enfermedad concomitante, o sea, ya tenían problemas como tú dices, ¿no? Obesidad, diabéticos, hipertensos, metabólico, o también asmáticos, o con alguna infección, ¿no?
Entonces ellos, y la edad también del paciente, todo eso conlleva que tengan mayor posibilidad de adquirir la enfermedad. También obviamente tiene que ver mucho con su estado nutricional, ¿no? Entonces pacientes o personas que están con una malnutrición, ya sea por defecto o por exceso, están más proclives a esta enfermedad de COVID-19. Entonces, obviamente, si una población tiene mayores problemas de malnutrición, va a ser afectada y va a estar, y también obviamente va a haber más mortalidad, ¿no? Obviamente, otro factor es lo que es el cumplimiento de las normas de lo que es la higiene, ¿no? El lavado de manos, el cumplimiento también de la norma de que es del aislamiento, ¿no? Vemos en el noticiero que mucha gente que sale a la calle, ¿no? Que no está cuidando, que no es consciente de que esta enfermedad los puede matar, entonces sale a la calle y obviamente eso también dificulta y hace que sea más fácil el contagio, ¿no? Entonces, pero obviamente un factor importante, muy importante, es la alimentación, el estado nutricional de la persona, también actualmente lo que es la alimentación. Como dice Marjorie, ¿no? Se está recomendando mucho el consumo de vitamina C y eso es verdad, ¿no? Y la ingesta de proteína animal, el pescado, el pollo, precisamente por lo que mencionamos en la clase anterior, ¿no? Que la proteína tiene una función de fortalecer el sistema inmunológico y también por el aporte de hierro, ¿no? La hemoglobina es la que transporta el oxígeno al cerebro y a las células del cuerpo. Y recuerden que estos pacientes están muriendo porque les falta el oxígeno. Y la vitamina C, por ser un antioxidante natural, pero también porque ayuda mucho también en el tratamiento del COVID, ¿no? Están recomendando inclusive consumir 250 a 500 miligramos cada 6 horas. O sea, más nos puede llegar el consumir casi 2 miligramos de vitamina C al día. Normalmente la recomendación era de 1000 miligramos al día para una persona común y corriente, pero para una persona que quiere fortalecer el sistema inmunológico, no le va a hacer nada esos 1000 miligramos, tiene que consumir el doble, 2000 miligramos de vitamina C al día. Ahora, eso no quiere decir que no consumamos frutas y verduras, ni jugo de naranja, todo eso va a ayudar, ¿no? Pero si está con el COVID, tiene que hacer megadosis, no va a ser suficiente con la comida. Porque un vaso de jugo de naranja, ¿cuánto me da? Por cada 100 mililitros, si mal no recuerdo, 90 miligramos de vitamina C. Entonces no va, ¿cómo se llama?, a ser suficiente a través del alimento para los que ya tienen el COVID, ¿ah? Pero para las personas que no tienen el COVID y que sencillamente estamos buscando mejorar nuestros hábitos de alimentación, sí, obviamente tenemos que aumentar el consumo de fruta y verdura por el aporte de vitamina C, tenemos que aumentar el consumo de jugo de naranja, y ahorita vamos a ir viendo todos los alimentos que contienen los micronutrientes, ¿ok? Segundo, espérenme, estaba tratando de confirmar que les he dicho, pero sí, un vaso de jugo de naranja tiene aproximadamente 90 miligramos de vitamina C, ¿ok? Entonces vemos, ¿no?, que obviamente si el requerimiento de 100 miligramos no cubre, tendrías que tomar casi 10 vasitos de jugo de naranja todos los días, ¿no? Pero bien difícil, ¿no? Pero de todas maneras eso no quiere decir que no debemos consumir, porque va a ayudar. Ah, mira, ¿no? Han escaseado, que la gente se ha preparado. Miren, entonces, los micronutrientes requeridos por el organismo en muy pequeñas cantidades son requeridos en muy pequeñas cantidades, pero no por eso dejan de ser importantes o esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo, ¿no? Y dentro de los micronutrientes vamos a encontrar minerales y vitaminas. Las minerales son sustancias inorgánicas y las vitaminas orgánicas, ¿no? Y las vitaminas se clasifican en hidrosolubles, liposolubles, ¿no? Porque pueden ser solubles en agua, así sencillo, ¿no? En cambio, las liposolubles en grasas, ¿verdad?
Y los minerales se pueden dividir en micro o macro mineral dependiendo de la cantidad que nuestro organismo necesite. Generalmente los macrominerales son el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Considerados como compuestos esenciales para la vida humana, los micronutrientes comprenden 13 vitaminas y aproximadamente 16 minerales conocidos. Miren, acá tenemos, por ejemplo, un cuadrito, ¿no? De un mapa conceptual, un gráfico de los macronutrientes que ya hemos mencionado, y por otro lado los micronutrientes, ¿verdad? Que son imprescindibles, pero no son fuente de energía. A comparación de los macronutrientes que son fuente de energía, los micronutrientes no son fuente de energía, pero sí son imprescindibles porque van a ser utilizados muchos de ellos en el proceso que precisamente va a ayudar a que se genere la energía. Porque como vamos a ver, muchas de las vitaminas, sobre todo, y algunos minerales también, algunas vitaminas son precursoras de moléculas que que van a ser parte del proceso metabólico de los macronutrientes. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar, ejemplo, cuando hablamos del ciclo de Krebs, hay una serie de moléculas que, por ejemplo, el NAT, el FAT, ese NAT proviene de la niacina, por ejemplo, que es una vitamina. El FAT proviene de la riboflavina, que es otra vitamina. Hay otros que también provienen, por ejemplo, de la piridoxina. Entonces, hay una serie de moléculas que van a intervenir en el metabolismo energético que provienen de las vitaminas. Muchos minerales también son cofactores enzimáticos de metabolismo energético. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo una dieta baja en micronutrientes, también se va a ver afectado finalmente mi obtención de energía, ¿no? Es por eso que cuando las personas no consumen frutas, no consumen verduras, también tienen más en su metabolismo, ¿no? Y dentro de los micronutrientes vamos a encontrar la vitamina, como he mencionado, el mineral. Podemos también por ahí, acá lo he puesto. ¿Por qué? Porque generalmente a partir del fruto y verdura tenemos fibra o tenemos agua, ¿no? Que necesitamos en menos cantidades, ¿no? Y entre las vitaminas encontramos la A, D, E, K, que son las liposolubles, y el complejo B y la vitamina C, que son hidrosolubles. Y entre los minerales, los máquidos o los macrominerales, como el calcio, fósforo, hierro, flúor y yodo. Y con otros también minerales en menores, que se necesitan en menores cantidades, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales de las vitaminas y los minerales? Vamos a encontrar, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo del organismo, ¿no? Es vital, no solamente la energía, sino las vitaminas y los minerales también ayudan al desarrollo y al crecimiento, porque forman parte del metabolismo. La utilización metabólica, ahí está, ¿no? De macronutriente. En el caso de la vitamina actúa como coenzima, ¿sabes? El mantenimiento del sistema inmunológico, lo que hemos estado hablando, ¿no? La inmunonutrición. Hablamos mucho ahora de la vitamina C, de la vitamina E, que fortalecen el sistema inmunológico. Y otras muchas funciones metabólicas, por ejemplo, la hemostasia. ¿Qué significa? El equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Pues, ¿recuerdan cuando hablamos de lo que era el espacio intracelular y el espacio extracelular de la célula? Cuando hablamos en deportivo, hablamos un poquito de lo que era la parte de hidratación, ¿recuerda? Dijimos que el principal mineral que se encuentra dentro del líquido o del espacio intracelular es el potasio. Y el principal mineral que se encuentra, o electrolito, que se encuentra dentro, en el espacio extracelular es el cloro, perdón, el sodio. El sodio.
entonces va a haber un equilibrio entre el potasio y el sodio, que son minerales, ¿verdad? Y ese equilibrio se llama hemostasia, ¿no? Entonces vemos cómo hay un equilibrio, también a través de los minerales en el cuerpo. Cuando hay un desequilibrio en los minerales, van a haber también, va a afectar las funciones de los órganos, las funciones de los del cuerpo. Por eso es que cuando una persona se deshidrata y comienza a gran cantidad de electrolitos, se puede hasta morir. Por ejemplo, en el caso de algunas enfermedades, como el cólera, en el que la persona empieza a deshidratarse por la diarrea profusa que tiene y hay una pérdida grande de electrolitos y la persona puede morirse. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio electrolítico en su cuerpo por la pérdida de minerales y de agua. Y ahí, cuando hay pérdida de minerales, los órganos empiezan a desestabilizarse, los órganos, porque son utilizados precisamente minerales para muchas de las funciones del cuerpo. ¿Quieren comentar algo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo claro? Ya. Continuamos entonces. Aquí ya vamos a tocar la parte de la inmunonutrición, ¿no? Ya hemos estado hablando un poco de manera general de la clasificación, de la definición, de las funciones. Ahora, la inmunonutrición, miren, actualmente se conoce que los nutrientes tienen un efecto muy importante en lo que es la infección, la inmunología, la inflamación y la injuria, o la enfermedad, o el daño, ¿verdad? Es por eso que se están utilizando mucho, ahora se está estudiando mucho los micronutrientes, las vitaminas, los minerales, y ahora encontramos, por ejemplo, lo que se llama alimento nutracéutico. ¿Alguien sabe qué es un alimento nutracéutico? A ver, algún voluntario que me pueda definir la palabra nutracéutico, alimento nutracéutico y alimento funcional. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un alimento nutracéutico y un alimento funcional? A ver, Karen, Marjorie, Edison, por el chat o si no, levantan prenden su audio. ¿Saben qué es un alimento nutracéutico? ¿Han escuchado? Yo creo que sí han escuchado sus clases. Alimento nutracéutico. Karen, a ver. ¿Sí? Omar, por el chat, para que puedan participar. A ver, ya me ha marcado. Dice, uy, nació de los farmacéuticos. Sí, más o menos. Aquí les voy a dejar a que acabo de encontrar en un vaso de jugo de naranja de 200 mililitros, ¿ya? Me da 90 miligramos de vitamina C. Que sí que para yo cubrir mis 1000 mililitros, que es el requerimiento normal, debería consumir al día por lo menos 10 vasos de jugo de naranja, que nadie consume, ¿no? Por eso es que se debe complementar con frutas y verduras. Claro, se complementa con las frutas y las verduras, etcétera, ¿no? El limón, la limonada, ¿no? Ahora, si estamos hablando de megadosis, como es ya cuando hablamos de inmunonutrición,
hablamos de la palabra nutracéutico, ¿ya? Nutracéutico. Como dijo su compañero, y no está muy fuera de lo que es, nutracéutico es un término actual dentro de la nutrición, ¿ah? Eh, y tiene que ver con la extracción de un no nutriente que se extrae del alimento y es concentrado en una cápsula, ¿no? O sea, en una presentación farmacéutica. Por ejemplo, esta cápsula de aquí de omega 3 es un alimento, se consideraría un producto nutracéutico. ¿Por qué? Porque se ha extraído, ¿no? El omega 3 y se ha capsulado, ¿no? Se ha puesto en una megadosis en una cápsula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También cuando hablamos de, por ejemplo, del omega 3, cuando hablamos de la vitamina C en cápsulas, todas las vitaminas, todos los nutrientes o inclusive no nutrientes, por ejemplo, podemos hablar, cuando hablamos de no nutrientes no me refiero a un antinutriente, algo que haga daño, ¿no? Sino un no nutriente quiere decir que no me da energía necesariamente, o sea, que no es indispensable en el organismo, pero tiene un efecto positivo. Por ejemplo, el omega 3, ¿no? El omega 3 no sería un nutriente, pero sería un nutriente no esencial, perdón, un no nutriente, pero que sí me da que es considerado un alimento funcional, porque me da un efecto positivo a la salud, ¿no? Pero cuando hablamos nutracéutico ya se refiere a cuando ya lleva forma una cápsula, lleva la forma ya como una pastilla, ¿no? Ese es nutracéutico. Entonces, se ve mucho en inmunonutrición ya cómo afecta el nutriente en la infección, por ejemplo, ¿no? Y se ve casos, ¿no? De cómo un adecuado aporte de ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales, va a ayudar a que el paciente enfrente mejor cierta clase de infecciones. Por ejemplo, el coronavirus, pues, ¿no? Que es una infección por un virus, ¿no? En el caso de la inmunología, lo que es la parte de las defensas del cuerpo, va a estar el paciente con más protegido a una enfermedad cuando tiene un mayor aporte de nutrientes que aumentan el sistema inmunológico, ¿no? Las proteínas, la vitamina E, todo lo que son algunos minerales como el zinc, el calcio, ¿no? La inflamación, ¿no? Y aquí lo que decía su compañera, ¿no? Cómo afecta el nutriente en la inflamación del cuerpo. Cuando un paciente está obeso, está con diabético, está con una enfermedad metabólica, está inflamado, ¿no? Entonces, ha habido cómo afecta el consumo de azúcar en la inflamación del cuerpo, ¿no? El consumo de la grasa saturada, el consumo del alcohol, el consumo de malos hábitos. Y finalmente la injuria, ¿no? O sea, cómo va a afectar también el nutriente para poder ayudar a que la enfermedad vaya bajando o el órgano se recupere, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hablamos acerca de los aminoácidos, como algunos aminoácidos no se deben incluir cuando el hígado está mal, o cuando el riñón está mal, o qué nutrientes ayudan a regenerar ciertos órganos, como el intestino delgado, en el caso de la glutamina, ¿no? La glutamina también sería considerado un ejemplo de inmunonutrición, porque la glutamina podríamos hablar que la glutamina es un nutracéutico, ¿no? Porque también viene en presentación farmacológica, por lo que la glutamina se utiliza para regenerar el intestino, porque ayuda a que las microbiosidades intestinales se regeneren, ¿no? En el caso de la glutamina. Entonces, todos estos temas de inmunonutrición son temas muy actuales, son temas ya que van ya en la parte de la nutrición clínica, aplicado ya a las enfermedades, aplicado ya al tema de salud, ¿no? Si alguno de ustedes quiere especializar un poquito más en nutrición clínica, va a ver todos estos temas, ¿no? De infección, de inmunología, de inflamación, de injuria, ¿no? Y de uso de nutracéuticos, ¿no?
¿Alguna pregunta, chicas, chicos? ¿Algún comentario? Les voy a enviar un artículo, ¿ya? Profesor, Sí, una consulta. Cuando habla de alimentos nutracéuticos o básicamente podría también considerarse, por ejemplo, no sé si he escuchado que, ¿cómo se llama? Hay, al igual que en cápsulas, por ejemplo, hay también en tipo pastillas o, por ejemplo, hay otros que vienen en polvo. Por ejemplo, las fórmulas, ¿qué se podría considerar que es un alimento? Porque básicamente está enriquecido con nutrientes. Entonces, ¿cómo lo podríamos catalogar esto en realidad? ¿Cómo no? ¿O por qué? Porque si también está incluido nutrientes que van a especificar para el bienestar, por ejemplo, hay fórmulas para cierto tipo de necesidades o con cierto tipo de especificaciones. Entonces, ¿cómo se puede catalogar esto? ¿se refiere a las fórmulas pediátricas? Me refiero a tanto a las fórmulas, que por ejemplo están enriquecidas con nutrientes, y hay fórmulas que también están especificadas para cierto tipo de necesidades. Otro, por Claro. ejemplo, es también con respecto a que no solamente vienen en las cápsulas o vienen también en tipo polvillo, algunos nutrientes o que lo venden como, o sea, algo natural, pero, o sea, básicamente como polvo. No como alimento. Exacto, pero, o sea, me especifico eso. ¿Se le podría considerar a este también como parte Sí, porque del... todo lo que, o sea, miren, dentro de lo, hay varias maneras de definir ya, pero por lo menos la que más o menos yo me llevo es, cuando hablamos de un nutriente, por ejemplo, de un nutriente es todo elemento o compuesto que encontramos en el alimento, ¿verdad? Pero cuando es nutriente, quiere decir, el nutriente está relacionado con una función del cuerpo. O sea, nutriente, por ejemplo, son las vitaminas, los minerales, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Todos estos compuestos o nutrientes tienen funciones en el cuerpo, funciones, ¿ya? Algunos son indispensables, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un no nutriente, es una sustancia o un elemento que no es indispensable para nuestro organismo. Eso quiere decir que si yo lo consumo no me va a causar ningún daño. Si yo no lo consumo, no es que me voy a morir ni que mi cuerpo no va a funcionar adecuadamente. Pero sí puede darme un efecto positivo a mi cuerpo, un efecto que puede ayudar a mejorar mi salud. ¿Ya? Por ejemplo, algunos consideran que la fibra es un no nutriente. ¿Por qué? Porque la fibra no tiene básicamente una función en el cuerpo, pero tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que me ayuda, por ejemplo, a degradar mejor, a que las heces estén más blandas, ¿no? La fibra también ayuda, tiene diversas funciones, ¿verdad? Diversos efectos en mi cuerpo, entonces, pero no tanto interviene en darme energía, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Pero cuando ya hablamos de, por ejemplo, un polvo, ¿no? Algún componente, ¿cómo podríamos decirlo, no? Eh, presentación, ¿no? De una combinación de nutrientes, ¿no? De proteínas, de vitaminas, que se presentan de una manera no un estado natural del alimento, sino ya sea en una cápsula, ya sea en un polvo, ya sea en una fórmula, ¿no? Ya sea en un líquido, ¿no? Porque también vienen en jarabes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También hay aminoácidos que vienen en líquido. Por ejemplo, hay una especie de proteínas líquidas, que son aminoácidos que vienen en estado líquido, ¿no? También ¿Eso qué son? Son nutracéuticos.
porque vienen en presentaciones farmacológicas. O sea, cuando no viene como, no está el nutriente como alimento, sino hay una combinación de ellos, o uno solo de ellos, pero en una presentación que no es en alimento, ya sería considerado un nutracéutico, ¿no? Un alimento nutracéutico. Entonces pienso que sí, las fórmulas, todos son considerados alimentos nutracéuticos, ¿no? Ahora, Karen, Marjorie preguntaba qué significa injuria. Injuria significa daño. Hablamos de injuria cuando hablamos, por ejemplo, de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, grado de injuria, cuando calculamos el requerimiento energético de una persona que está enferma, aparte de considerar su metabolismo, aparte de considerar su... No, actividad no consideramos porque no hay casi nada de actividad porque está en cama, ¿no? Pero sí se considera un factor de injuria, que es el factor... No, ahora, no todos los enfermos tienen factor de injuria. El factor de injuria viene a ser la cantidad de energía que el cuerpo va a utilizar para regenerar el órgano que está dañado. No en todos los casos hay factor de injuria. Un obeso no tiene injuria, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, un quemado sí. Por ejemplo, un cirrótico sí. Por ejemplo, tiene pancreatitis sí. Una persona que tiene el hígado graso, podríamos decir, una persona que está de repente con una enfermedad en que le han cortado cierta parte del intestino o tiene que regenerar tejido, es un factor de injuria porque hay un daño en el cuerpo que el organismo va a utilizar cantidad de energía para regenerar el daño. Y aquí también entra el tema de la inmunonutrición. ¿Por qué? Porque hay ciertos componentes de los alimentos que van a ayudar a que ese factor de injuria mejore, ¿no? Por ejemplo, como les dije, la glutamina. Pueden buscar en internet si desean. A ver, ¿qué es la glutamina? A ver, busquen ahí en internet los que tengan internet. Exactamente, herido de daño. Exactamente, significa daño. La glutamina, por ejemplo, es un aminoácido, ¿verdad? Si ustedes buscan en internet, ¿qué encuentran de la palabra glutamina? ¿Qué es glutamina? Especifica que, bueno, como usted indica, es un aminoácido, No esencial, ¿verdad? ajá, que mantiene a las células en buen estado y los repara. Exactamente. Entonces, miren, esa glutamina en condiciones normales es un aminoácido que no es importante para nosotros, porque es no esencial, pero en ciertos momentos, en ciertos casos, ese aminoácido que es no esencial se transforma en un aminoácido esencial. Por ejemplo, en casos de una enfermedad a nivel intestinal. Por ejemplo, en el caso de una persona se le da un cáncer al intestino, ¿no? O por ejemplo, una persona que ha pasado quimioterapia y la han bombardeado ¿no? La han bombardeado con la quimioterapia y todo su pared intestinal se ha aplanado, pues. O sea, la microbiosidad ha destruido todas sus células intestinales. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? No puede alimentarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque recordemos que en el intestino delgado se da la absorción de nutrientes a través de esas microbiosidades. Entonces, esta glutamina, que es un aminoácido no esencial, pero que en estos casos es muy importante, porque la célula del intestino, que se llama enterocito, se alimenta de glutamina. O sea, las células del intestino se van a regenerar más rápido con este aminoácido. Es por eso que esta glutamina, ustedes la van a encontrar en el hospital. Utilizan la glutamina bastante en ese tipo de pacientes para regenerar el intestino. Ahí estaremos hablando de la inmunonutrición aplicado a la injuria,
¿verdad? Hay productos como el Glutapac R, hay diferentes tipos de productos que encontramos, ¿no? En la inmunonutrición, en lo que es la parte de glutamina. ¿Se entendió? También se consume en deportistas, también se consume en deportistas, sí. Algunos lo utilizan también la glutamina en el deporte, porque también tiene, porque es un aminoácido, ¿no? Es un aminoácido también, ¿no? Hay combinaciones, ¿no? De aminoácidos ramificados, de triptófano, de creatina, de glutamina, ¿no? De arginina, ¿también han escuchado? La arginina también se utiliza bastante, la arginina. También ahí van a encontrar, en deportiva también utilizan lo que es ¿cómo se llama este? Que ayuda a que se queme más rápido la grasa. Hay un aminoácido también que, que hasta en bebida a veces dice que tiene, pero que generalmente también no, hay que tener cuidado porque no siempre lo que dice la etiqueta realmente es, ¿no? Pero hay otro aminoácido que se llama se me fue la palabra de la mente, pero van a encontrar un sinnúmero de aminoácidos que también se utilizan tanto en la parte deportiva como en la parte de salud, en la parte clínica, ¿no? Y en la parte clínica utilizamos bastante la arginina y la glutamina. La arginina y la glutamina, ¿no? Otro alimento nutracéutico o componente nutracéutico, no se han escuchado hablar de la coenzima Q. Ya no hay problema, no hay ningún problema. Nos vamos a quedar 15 minutos más, ¿ya? Porque también hemos empezado un poco tarde para poder culminar esta parte. Ya no falta mucho ya. Eh, ya no te preocupes, Marjorie. Entonces, vemos en este tema de inmunonutrición, hay un montón de cosas que podemos hablar, ¿no? La coenzima Q, por ejemplo, que se utiliza, es un hepatoprotector, vitamina E, que también se utiliza también para proteger el hígado, o sea, hay un sinnúmero de nutrientes que son utilizados actualmente para aumentar las defensas, disminuir el grado de injuria en el cuerpo, ¿no? Como lo que les he mencionado, ¿no? La glutamina, la arginina, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes pueden, si desean, investigar un poco más al respecto. Coenzima Q10 pueden investigar. Miren, aquí les voy a poner algunos ejemplos que pueden ustedes investigar, ¿no? Arginina, pueden investigar lo que es la glutamina que ya les puse. Pueden también hablar acerca del triptófano, que también por ahí se usa. La coenzima Q10, ¿no? Que es también un nutracéutico. Coenzima Q10, la vitamina E, son hepatoprotectores, el omega 3. Todos estos son alimentos que tienen, todos estos son nutrientes, moléculas que están utilizadas actualmente en la inmunonutrición. ¿Ok? Y hay uno más que ya me olvidé en deportiva, que es un aminoácido, seguramente me va a acordar. Ya, vamos a acabar esta parte, ¿ya? Miren, más que todo ver fuentes alimentarias. Fuentes alimentarias encontramos tanto de vitamina soluble, liposoluble y minerales, ¿verdad? Y miren, aquí vamos a ver vitamina A, ¿no? Aquí tenemos fuente alimentaria, el aceite de hígado de bacalao, el huevo, y la provitamina A encontramos en forma de, como provitamina A en algunas frutas y vegetales amarillos, ¿no? Camote, horneado, por ejemplo, ¿no?
Miren la cantidad que tiene acá de vitamina A. Ahí está la cantidad, ¿no? La vitamina A la puedes encontrar de dos formas, como ya preformada o como provitamina A. Y aquí está la fuente alimentaria. Acá está la recomendación diaria de acuerdo al género, ¿no? Las funciones principales de la vitamina A son esenciales para la vista, apoya salud reproductiva, ofrece crecimiento y desarrollo de la célula. Y aquí tienen algunas notas especiales que ustedes pueden ahí tener como extra, ¿no? Vemos aquí la vitamina A. Encontramos también aquí las fuentes alimentarias, ¿no? Miren, acá tienen ustedes ya para que ustedes vean ahí más o menos los alimentos que tienen más contenido de vitamina A y la cantidad exacta, ¿ok? Encontré un artículo científico, estos gráficos me parecieron muy interesantes porque me dan los alimentos y me dan la cantidad exacta que tiene de vitamina A. Entonces va a ser muy útil. ¿Ok? Tenemos ahí, por ejemplo, alimentos de origen vegetal, generalmente son alimentos naranjas o amarillos, ¿verdad? Y dentro del alimento de origen animal encontramos básicamente en los alimentos, el pescado, los lácteos, el huevo, tienen a vitamina A. Los mariscos. La vitamina D, generalmente en pescados grasos, gran cantidad de aporte de pescado graso como la trucha, el salmón, ¿no? Tenemos aquí la recomendación de vitamina D y principal función de vitamina D, la absorción de calcio y fósforo, ¿no? Y promueve la salud ósea en el cuerpo, la vitamina D. Y acá tenemos algunas fuentes alimentarias de vitamina D, los pescados que ya hemos mencionado, algunos lácteos, el huevo y también la luz solar, ¿no? Esa es fuente de vitamina D por cada 100 gramos. El pescado tenemos diferentes tipos de pescado, ¿no? Pero principalmente encontramos en el pescado grasos, ¿no? Trucha, salmón. Tenemos la vitamina E, que también es considerado un antioxidante, es una vitamina liposoluble, ¿no? Ahí está, ¿no? Promueve la vida antioxidante, protege las membranas celulares, porque también forma parte, ¿no? Es una vitamina que también forma parte de la estructura de las membranas celulares, formando parte de los fosfolípidos, los glucolípidos, ¿no? El colesterol también ahí, ¿no? Mejora la función inmune, ¿no? Por eso que también se está hablando mucho de la vitamina E para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Dónde lo encontramos? Aceite de girasol, las nueces, las almendras, la palta, falta, sí, ¿no? El aporte de cada alimento en miligramos de vitamina E. Otros alimentos de vitamina E se encuentran en algún aceite vegetal, como el aceite de oliva, girasol, aceite de maíz, en algunos frutos secos y semillas, como los semilla de lino, semilla de la chía, de sésamo, el girasol, las almendras y las avellanas, algunos cereales como el trigo, el maíz, la quinoa también, que por ahí no está, pero también, y algunos vegetales como el aguacate, la soya, y algunas frutas que también tienen un aporte menor de vitamina E. La vitamina K, que es un coagulante natural, ¿no? También ayuda a la calcificación ósea. Y tenemos alimentos, vitamina K, la col, el aceite de canola, no son ricos en vitamina K. Otros alimentos ricos en vitamina K, generalmente las verduras, las crucíferas, las de color verde. Por eso que cuando las personas toman anticoagulantes, les recomiendan no dejar de incluir alimentos o verduras verdes, ¿verdad? Porque es un coagulante natural. Eso quiere decir que si la persona está tomando anticoagulante, tenemos que restringirle las verduras de hoja verde y también algunas frutas como los arándanos, los higos, el aguacate, las ciruelas. Tener cuidado también por ahí con algunas
con el exceso de las carnes y con las patatas, ¿no? Pero no quiere decir que no puedan comer esto, solamente, principalmente esto de acá. Y por ahí tener cuidado con algunas frutas y no en exceso esos alimentos, ¿no? Vamos a encontrar la vitamina C, que es un antioxidante también natural, mejora el sistema inmunológico, es muy importante para la formación de colágeno, ¿no? Ah, ahí está, miren, la carnitina. La carnitina es otro aminoácido también que se habla mucho, que por ahí no recordé, aparte de lo que les mencioné, otro aminoácido que se estudia bastante es la carnitina, por ejemplo, en el deporte, también se usa en el deporte, ¿no? Eh, Principales fuentes alimentarias, ¿no? El kiwi, tenemos las fresas, el pimiento rojo, ¿no? Encontramos obviamente todas las frutas cítricas, ¿no? La guayaba, la fresa, el kiwi, la naranja, todos los cítricos, la lima, los arándanos, acá tenemos todos los cítricos, las verduras, ¿no? Obviamente todo esto está recomendado actualmente por lo que es el COVID-19, ¿no? Y algunos cereales y otros tipos de alimentos, ¿no? Vamos a encontrar también aquí ya dentro de las vitaminas hidrosolubles, la vitamina C que hemos mencionado, el complejo B, que es la vitamina B1, que también es importante, como menciona acá, ¿no? Ayuda a convertir un alimento en energía utilizable. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque forma parte de, de moléculas que forman parte del metabolismo energético, como les mencionaba, ¿no? La vitamina B1, la tiamina, la riboflavina, la piridoxina, todos son muy importantes. Encontramos en las menestras, en los cereales, en algunas carnes, como la carne de cerdo, ¿no? Y aquí tenemos una lista de alimentos ricos en vitamina E, y aquí tenemos algunos que tienen mayor cantidad, sus cantidades que ustedes pueden ahí estudiarlo, ¿ya? Tenemos también la vitamina B2, igual, interviene en el metabolismo energético, es un también enzimas antioxidantes. Encontramos en productos lácteos, carnes y huevo, ¿no? Generalmente la vitamina B2 está en la riboflavina, huevo, lácteos, algunos cereales y frutos secos, también los champiñones. La niacina, que es la B3, igual, ¿no? Forma parte de lo que es el NAT, forma parte de lo que es el metabolismo energético, y lo vamos a encontrar principalmente en lo que son carnes, legumbres, cereales, ¿no? Esto vamos a verlo rápidamente para explicar la tarea y le pueden explicar a sus compañeros, ¿ya? Aquí están las fuentes alimentarias, igual en el caso de la B5, ¿no? Ahí tienen las funciones, tienen las fuentes alimentarias, ¿no? De la B5. Karen, ¿quieres hablar? ¿Quieres comentar algo? Me pareció porque está... La B5, tenemos también que es la B6, ¿no? Tenemos también lo que son fuentes alimentarias de la B9, ácido fólico. Tenemos también lo que es la B12, dentro de las vísceras, el pescado, los mariscos, alimento de origen animal, son generalmente ricos en vitamina también B12, ¿no? Y tenemos también algunas fuentes alimentarias de los minerales, por ejemplo, el calcio. Aquí les estoy dejando una lista de alimentos ricos en calcio, en hierro, en zinc, en magnesio, en fósforo, ¿no? En yodo, en sodio, en potasio. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos acabando. Entonces, más que todo, ahí tienen todas las fuentes alimentarias de los minerales. ¿Cuál es su práctica? Para que le puedan explicar a sus compañeros ya para irnos. Miren, lo que vamos a hacer es, yo les voy a enviar la diapositiva, le voy a pedir que le envíe a su compañero también, ¿ya? Y en esta última parte ustedes, acá tienen, por ejemplo, una hamburguesa de zucchini. Acá están los ingredientes, ¿ya? Lo que tienen que hacer es reconocer los micronutrientes. De todo lo que hemos visto, ahí tienen ustedes por detalle
qué alimentos tiene cada mineral, cada vitamina, cada, ¿no? Si es vitamina liposoluble, hidrosoluble, tiene qué vitamina. Entonces me van a hacer me ponen, por ejemplo, ¿no? Hamburguesa zucchini, ¿qué nutrientes encuentro? ¿Qué micronutrientes encuentro en esa hamburguesa? Ya, de repente me pueden poner hasta macro, ¿ya? Acá dice micro nomás, pero si desean me incluyen el macro, ¿ya? El macro va a ser proteína, ¿no? De repente harina, carbohidrato. Pero la tarea básicamente es micro, ¿ya? Porque estamos hablando de micronutrientes. O sea, en esta preparación, aquí que están los ingredientes, ¿qué micronutrientes encuentro? ¿Ok? Hacen una lista y los nombran, nada más. De esto, también de aquí del tata desfinada con pollo, de acuerdo al ingrediente, ¿qué micronutriente encuentro? En tarta de palta con queso y mango. Y ravioles rellenos. ¿Ok? Son cuatro, uno, dos, tres, cuatro preparaciones que van a tener ustedes que identificar, de acuerdo a los ingredientes, cuántos micronutrientes se encuentran en esos platos. ¿Ok? Esa es su tarea. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Karen, ¿quieres hablar? Estás con la manita levantada, dime. Ahí, ya. Ya, perfecto, entonces. Entonces ya hemos culminado, ¿ya? Y ya pasé vista a sus compañeros también, sé que han estado la mayoría, sé que algunos han tenido aquí seguramente por el internet, se les ha complicado, pero no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, hemos culminado el curso, ¿ya? Animarles a que podamos seguir, ¿no? Perseverando. Es probable que todo este año, todavía vamos a ver qué dice el gobierno, lo más probable es que en general todas las instituciones educativas, tanto a nivel de colegios, institutos, universidades, estemos virtual todo el año. Entonces hay que tratar de adecuarnos, ¿no? De adaptarnos y de continuar con nuestros cursos. ¿Ok? ¿Hasta cuándo me puedo presentar? Eh, yo tengo que, como hoy acaba la clase, sería lo ideal que me lo envíen a más tardar hasta el día lunes, ¿ya? Lunes, martes, ya. Voy a preguntar también a la señorita hasta cuándo puedo cerrar. Imagino que la próxima semana, todavía recién hemos acabado, ¿no? Entonces, seguramente me van a dar toda la próxima semana para cerrar actas, así que me lo pueden enviar más tardar máximo hasta el día viernes, ¿ya? Si es que por ahí hubiera algún cambio porque me dicen no, tiene que ser antes, ya les aviso. Pero si no, perdón, hasta el día jueves, porque el viernes cerraría yo. Hasta el día jueves me pueden enviar sus trabajos de las prácticas. Ya no les voy a enviar nada de deportiva, ¿ok? Va a quedar solamente con lo de grasas, con lo que les he enviado. Pero para lo de metabolismo, sí, estos dos, ¿no? La tarea anterior, que ya seguramente lo han hecho, y esta tarea que estoy dejándoles ahorita, ¿ya? Les voy a enviar la clase a Edison, por favor la trasladas a tus compañeros para que me envíen la tarea, ¿ya? Ya sea de manera por WhatsApp, me envían una foto y lo cuelgan al WhatsApp, no hay ningún problema. Ah, perdón, tienes razón, Karen, me estoy equivocando. Sí, sí, deportiva ha sido una práctica más, que es la última, perdón, que iba a corregir, ¿no? Y les iba a enviar al PDF. Sí, 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 tienes razón. A ver, un segundo, no te entiendo, a ver. Los cuando se tienen que enviar la transmisión, última práctica. Sí, 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 perdón. En deportiva son dos prácticas. Una que es la de lípidos, que ya algunos me la han enviado, y la segunda es la última que les he mostrado como tarea, que voy a modificar el caso y les voy a enviar en PDF, ¿ya? Entonces tenemos dos prácticas para deportiva.
Y para seminario también son dos. La anterior, que ya hicieron de metabolismo, la práctica, y esta última, que es el reconocimiento de micronutrientes. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sus tareas? En nutrición deportiva tienen la primera, que es la de lípidos, la práctica de lípidos, que ya lo hicieron, ¿no? La práctica de metabolismo de lípidos aplicada a rendimiento deportivo. Y la segunda deportiva es la que está pendiente, pues la que está ahí en su clase, en la última diapositiva de práctica 2. Solamente que lo voy a modificar una parte porque se me ha comido una parte y se lo voy a enviar por PDF. ¿Ya? Esas dos prácticas se van a promediar y va a salir su nota final, de examen final de deportiva. ¿Ok? En el caso del seminario de nutrición, tienen también dos prácticas. La práctica de metabolismo de macro, que ya se los envié y ya lo deben haber hecho. Y si no lo han hecho, háganlo. Y esta práctica 2, que es de micronutrientes, que es el reconocimiento de los micronutrientes en estos 4 platos que les estoy poniendo acá. Tienen que reconocer cuántos micronutrientes hay en cada uno de ellos de acuerdo a los ingredientes. Hacen una lista en cada uno de ellos y esa es su segunda práctica. ¿Ok? Me lo pueden ver por WhatsApp, por foto, me pueden colgar el archivo al WhatsApp, no hay ningún problema. O si no, lo hacen a mano y me lo envían a foto. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, sí se entendió, ¿verdad? Ok, entonces vamos a dejarlo ahí. Voy